A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, estimados amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Muy bien. Y comenzando nosotros también a hablar, su amigo de siempre, Dr. Augusto Díaz, acerca de las disfunciones sexuales, y estamos hablando de las disfunciones sexuales femeninas. Hemos tenido una presentación previa de la primera parte de las disfunciones sexuales femeninas. Vamos posteriormente a hablar de cada una de estas patologías importantes disfuncionales de la función sexual femenina. Hemos de hablar de la anorgasmia, hemos de hablar de la disorgasmia, hemos de hablar de la pérdida del deseo, ¿no es cierto?, que se llama también anafrodisia. Hemos de hablar del dolor durante la relación sexual, que se llama dispareunia, ¿no es cierto? Por fin hemos de hablar de una patología importantísima que tienen las mujeres y frecuente en nuestro medio, que es el vaginismo. Bien, pero para hablar de todo esto, ya en la vez anterior comenzamos hablando de algo que es importante, de la libido, ¿no es cierto? La libido es el deseo. La pérdida de la libido es la pérdida del deseo sexual, indudablemente, del deseo sexual. Estamos hablando de la libido femenina, por lo tanto. Pero para hablar de la libido, que ya hemos hablado, que es del inconsciente colectivo, que viene de las generaciones anteriores a nosotros, del inconsciente nuestro, de las experiencias colectivas, de las experiencias nuestras. Ya hemos dicho todo esto, creo que es un repaso que estamos haciendo. Vamos a hablar que para que exista indudablemente este sincronismo dentro de la relación sexual y las disfunciones sexuales femeninas, tenemos que hablar de la respuesta sexual. Como toda respuesta, se necesita que haya una causa que la provoque, ¿no es cierto? Dentro de las funciones sexuales, esto se llama un estímulo sexual. Un estímulo sexual produce una respuesta sexual, ¿no es cierto? Indudablemente, por eso los estímulos tenemos que verlos. ¿Cuáles son esos estímulos? ¿Dónde se encuentran localizados? Los estímulos pueden ser externos e internos. Todos los externos prácticamente están relacionados con los sentidos, ¿no es cierto? La vista, el olfato, el gusto, ¿no es cierto?, el tacto, el oído. Todos estos son estímulos importantes. Por ejemplo, un estímulo importante es el estímulo auditivo. Usted oye una música que a usted le gusta, que a usted le agrada, que le trae recuerdos sexuales, indudablemente es un estímulo. Si usted mira una fotografía o una película, o algo que le interese importante con respecto a la sexualidad, ese es otro estímulo. Este es un estímulo visual. Y si usted huele, por ejemplo, que digamos un delicioso aroma de un perfume, o el gusto que tiene un vino, un coñac, y usted le trae estímulos sexuales, este es otro estímulo.
Y hay el estímulo también cuando usted gusta, ¿no es cierto? Cuando usted toma alguna cosa, cuando usted besa a una persona, es el estímulo importante del gusto. Pero también hay los estímulos que son muy importantes, los estímulos táctiles. Todos estos estímulos producen una respuesta sexual. Pero estos son los estímulos externos, ¿no es cierto? También hay estímulos internos, estímulos de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Y estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser estímulos positivos y estímulos negativos. Cuando usted piensa en una cosa que le produjo dolor, que le causó dolor, que le causa pesar, que le causa malestar, es un estímulo que inicialmente fue neutro, pero que se hace negativo y que indudablemente en la función sexual no es útil. Pero también hay estímulos positivos. Usted piensa en cosas agradables, en una imagen importante de una persona, de su persona amada, de una mujer, de un acto sexual. Usted piensa, ¿no es cierto? Y usted se estimula por medio del pensamiento. Y ahí usted tiene pensamientos eróticos, ¿no es cierto? Usted tiene ilusiones eróticas, ilusiones sexuales. Estos son estímulos positivos. Estos estímulos van a traer respuestas, ¿no es cierto? Y esta sería la respuesta sexual. En este caso de las mujeres, respuesta sexual femenina. La respuesta sexual ante un estímulo es una serie de actos fisiológicos que están producidos por unos reflejos que son absolutamente cerebrales, indudablemente, pero absolutamente independientes. No son controlados por nosotros personalmente, sino que son independientes. Entonces, esta respuesta sexual trae dos cosas importantísimas, dos cosas en la mujer, ¿no es cierto? En primer lugar, una vasocongestión. ¿Qué quiere decir esto? Que los órganos sexuales de la mujer se van a congestionar, o sea que va a haber un problema vascular, una acción vascular, una acción de vasodilatación, apertura de las arterias, apertura de las venas y congestión, agrandamiento, hinchazón de los órganos sexuales. Esta es la primera parte importantísima que trae el estímulo sexual, ¿no es cierto? Y indudablemente la segunda cosa es una reacción miotónica. ¿Qué quiere decir miotónica? Quiere decir que funcionan los músculos. Inicialmente, la primera parte de los músculos es una contracción suave, progresiva, diríamos así, hasta un momento que se vuelve una contracción violenta, una contracción importante, no solo a nivel de los órganos sexuales de la mujer, sino en el resto de su organismo, ¿no es cierto? Se contraen los músculos de sus piernas, los músculos de sus brazos, los músculos de su abdomen, ¿no es cierto? Hay una contracción miotónica. Esta es indudablemente las dos partes más importantes de la reacción, de la respuesta sexual al estímulo, ¿no es cierto? Esta respuesta sexual en la mujer tiene 4 etapas importantes. La primera es la excitación. Si usted produce un estímulo, este estímulo va a ser indudablemente excitatorio, ¿no es cierto? Va a excitar importantemente. Hay una etapa de excitación. Esta etapa de excitación puede ser de un periodo más o menos entre 4 a 10 minutos, o sea, puede ser mucho más rápida, puede ser que la excitación puede ser, de acuerdo al estímulo, sea muy violenta, muy rápida, pero puede ser que el estímulo sea lento, sea progresivo, y de esa manera va a demorar más. Esta es la primera parte de la excitación. Una vez que la persona ha recibido el estímulo, la mujer ha recibido el estímulo por parte de su pareja o personalmente ella se ha estimulado, entonces viene una etapa de que este estímulo dura, se llama una etapa de meseta. Esta es el momento en que la mujer aprovecha más
de su gusto, de su satisfacción sexual. Aquí esta meseta puede ser aproximadamente larga, mucho más larga que el periodo de excitación. Y la meseta es progresiva, va aumentando progresivamente en su intensidad. Una vez que ha llegado a una intensidad grande, viene el orgasmo. ¿Qué es el orgasmo? Es el clímax de esta meseta de excitación. Es el clímax, llega a lo más importante, a lo más grande, a lo más satisfactorio, a lo más interesante, a lo más gustoso, como dicen los brasileños, ¿no es cierto? Gustoso. Y entonces llegan a esa etapa y están felices, han llegado al orgasmo, que es el clímax, que es la satisfacción suprema, la satisfacción más importante, inclusive con pérdida momentánea del conocimiento, digamos, porque llega a una satisfacción extrema. Y en esta satisfacción extrema no solo interviene el pensamiento y el deseo, sino que intervienen también los músculos. Hay una contracción muscular importante, no solo de los músculos genitales, sino de todo el organismo de la persona. Pero con esto también, con esta contracción de los músculos que llega al orgasmo, indudablemente también hay aumento de otras funciones, hay aumento tono clónico de los músculos, hay aumento de la presión arterial, sube la presión arterial, ¿no es cierto? Sube la respiración, la frecuencia respiratoria aumenta. Normalmente la frecuencia respiratoria es de 14, 16 respiraciones por minuto y se hace más frecuente. Sube la frecuencia cardíaca, el corazón comienza a latir más rápido, más frecuentemente. Hay sudoración a nivel no solo de los órganos genitales, sino a nivel de las extremidades, a nivel del cuerpo. Este es el orgasmo. Y una vez que ha llegado al orgasmo, que en muchas veces es un poquito largo, generalmente es corto, puede ser inclusive de segundos, puede llegar a pocos minutos, y una vez que ha pasado esto, se llega a la etapa de resolución. Quiere decir que baja esta tensión que ha aumentado, baja y vuelve a la normalidad, se resuelve, vuelve a la etapa de resolución. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis. Esto sucede en las personas, en las mujeres que son orgásmicas normales, tienen un solo orgasmo, pero las mujeres nacieron, algunas y otras aprendieron, porque en la sexualidad la mayor parte de cosas se aprenden. Ya vamos a hablar de esto, del aprendizaje. Nosotros no nacemos, no traemos muchas de estas cosas interesantes de la sexualidad. Nosotros las aprendemos y las vamos mejorando y las vamos educando. Entonces, estaba diciendo que hacemos un paréntesis, porque hay mujeres multiorgásmicas. Quiere decir que pueden tener varios orgasmos. Y al hablar de orgasmos, vamos a hablar cuáles orgasmos, qué calidad de orgasmos existen. Entonces, hay multiorgásmicas, quiere decir que terminaron un orgasmo, descansan un poquito, vuelven a tener un segundo, otras veces un tercero y qué sé yo, a veces un cuarto o más orgasmos. Estas se llaman multiorgásmicas. Nacieron y desarrollaron esta posibilidad de felicidad. Son mujeres muy felices, son mujeres que gozan mucho, ¿no es cierto? Generalmente esto no sucede. En nuestro medio, las mujeres son, al contrario, un poco lentas en llegar al orgasmo y disfrutan, digamos, importantemente, pero no mucho. Eso es más o menos el promedio en nuestro medio. Las mujeres en nuestro medio son un poquito más lentas que otras mujeres de otras partes del mundo, por ejemplo, las brasileñas, las europeas, las japonesas inclusive son multiorgásmicas y gozan mucho en el orgasmo. Este era el paréntesis que queríamos hacer para hablar de las mujeres multiorgásmicas, ¿no es cierto? Y una vez que han llegado a la etapa de resolución, indudablemente todo vuelve a la normalidad. Pero lo importante para comenzar
La respuesta sexual es el estímulo. Y este estímulo hay que aprenderlo, hay que buscarlo, ¿no es cierto? Esto se llaman zonas erógenas, ¿no es cierto? Hay zonas erógenas en el cuerpo de la mujer y en el cuerpo del hombre que son, digamos, zonas erógenas genitales y zonas erógenas generales. Vamos a hablar de las zonas erógenas de la mujer, de las generales primero y de las genitales después. No nacemos nosotros, no son congénitas estas zonas erógenas. Estas zonas erógenas tenemos que buscarlas, tenemos que encontrarlas. Y una vez que las encontramos, tenemos que educarlas, tenemos que hacerlas que se desarrollen. Y este desarrollo se da con la repetición. Hay que ser repetitivo, hay que ir poco a poco, progresivamente aumentando esta satisfacción en estos puntos erógenos. Estos puntos erógenos, por lo tanto, son puntos que nosotros los desarrollamos y les damos una sensibilidad, una respuesta sexual adecuada, una respuesta sexual positiva, ¿no es cierto? Estos puntos orgásmicos, digamos así, o erógenos de la mujer están localizados más o menos de la siguiente forma. En primer lugar, algo que es importante es el lóbulo de la oreja de la mujer. Por detrás del pabellón de la oreja, la sensibilidad aquí es grande y sobre todo si nosotros la desarrollamos con nuestras manos, con nuestro tacto, con nuestros dedos y sentimos placer. Una segunda zona erógena es indudablemente el cuello. El cuello femenino es un cuello que tiene bastante sensibilidad, pero que hay que aprenderle a desarrollar, tocándole, besándole, y de esa manera se adquiere una sensibilidad importante y se hace una zona erógena importante. Una zona erógena muy importante, sobre todo para los países del lado occidental, no del lado oriental. Del lado occidental, o sea, los europeos, los americanos, en fin, ¿no es cierto? Para este lado oriental, una zona erógena importante son los labios, el beso. El beso es importante, se desarrolla con el tiempo y puede ser una zona erógena, y no solo puede ser, se transforma en una zona erógena muy importante, que da una satisfacción, que da un placer interesante. El cuello ya habíamos dicho, y si no lo hemos dicho, estamos repitiéndolo, los hombros de las mujeres son muy importantes, son muy interesantes. Los brazos, algo que también estuvo un poco descuidado en nuestro medio hasta hace poco tiempo, son las manos. Las manos de las mujeres, acariciar sus manos repetidamente, en forma cariñosa, en forma caliente, diríamos así, es una zona erógena importante. Las partes internas del brazo son también zonas erógenas, al igual que el tórax. En el tórax tenemos dos partes importantes. La parte posterior del tórax, o sea, lo que se llama espalda en nuestro medio, es poco sensitiva, digamos así, pero se la puede desarrollar, se la puede aprender a desarrollar para que la mujer goce y tenga un placer adecuado y adicional. Pero en la parte anterior tenemos los senos, y los senos son una zona erógena muy importante. Ahí la sensibilidad aumenta y se la aprende. Otra vez volvemos a lo mismo. Le encontramos, le desarrollamos, le enseñamos y aprendemos a que esta zona funcione. Y aquí una zona muy sensitiva es la areola y el pezón. Ustedes conocen eso. La parte anterior del abdomen es una parte sensitiva, muy importante, zona erógena de las mujeres. Ahí el ombligo en muchas mujeres es una zona erógena importante que también se puede desarrollar en todas las mujeres. La cara interna de los muslos, la cara interna sobre todo, más que la cara externa, los glúteos. Muchas mujeres aprenden a tener satisfacción adecuada con la caricia, con digamos así un poco groseramente, el manoseo de las zonas glúteas, ¿no es cierto? Entonces,
aquí es otra zona erógena. Las rodillas en muchas mujeres son zonas erógenas, y algo que en nuestro medio, en nuestro Quito, digamos así, que era un Quito franciscano hace algún tiempo, ahora ya no, ahora ya ha dejado de ser tan franciscano, tan religioso, ¿no es cierto? Y digamos, por esa razón estamos hablando de los pies. Los pies en nuestro medio fueron muy descuidados. ¿Por qué razón? Porque se usaban generalmente zapatos cerrados y no estaban expuestos los pies para que sean una forma de poder tocarlos, de poder hacerlos sensibles, sensitivos. Pero hoy las sandalias se han vuelto muy importantes. Las mujeres usan, disfrutan, muestran una belleza adicional que son sus pies y que pueden gozar también de una zona erógena importante. Hemos hablado de las zonas erógenas generales. Vamos a hablar unos pocos minutos, porque ya no tenemos mucho tiempo, de las zonas erógenas genitales. Las zonas erógenas genitales son muchas, comenzando por el clítoris. El clítoris, ustedes ya saben que es un pene acortado, retraído, que no se desarrolló importantemente, pero tiene asimismo varias partes. La parte primera, donde se comienza, digamos, el clítoris. Esta zona es muy importante, del clítoris. Aquí está localizado la rodilla del clítoris, ¿no es cierto? Un sitio donde se curva, digamos así, el cuerpo cavernoso del clítoris. Esta rodilla del clítoris es muy sensitiva. Aquí se ha desarrollado, aquí se ha estudiado, aquí se ha experimentado con el punto G. El punto G se dice que es la zona más sensitiva del clítoris y de la vagina. Está localizado en el tercio anterior y en la cara anterior, ¿no es cierto? Cara anterior, cara posterior, de la cara anterior de la vagina, en el tercio anterior también. Es la parte más sensitiva. De igual manera, en la punta del clítoris la sensibilidad es adecuada, es una zona erógena muy importante. Los labios mayores y menores, en la parte interna de los labios, sobre todo mayores, hay una sensibilidad importante, es otro punto erógeno genital. Y los labios menores indudablemente son muy sensitivos. Y una zona erógena importante son las paredes de la vagina, ¿no es cierto? En la vagina nosotros podemos localizar 4 paredes: anterior, posterior y laterales. Las paredes anterior y posterior son más sensitivas que las laterales. De todas maneras, el tercio anterior de la vagina es muy sensitivo, dejando el tercio medio de menor sensibilidad, y el fondo de la vagina también es importante en la unión con el cuello del útero, ¿no es cierto? Es una zona de mucha sensibilidad, muy interesante. Estas zonas erógenas genitales son muy interesantes, muy importantes, y debemos indudablemente, vuelvo, como lo he repetido muchas veces en esta explicación del día de hoy, se necesita el desarrollo, se necesita la educación, se necesita hacer que trabaje, que funcione. Algo que es importante dentro de la estimulación es algo que nace con el niño, que nace con la niña, ¿no es cierto? Es la atracción sexual. La atracción sexual comienza exactamente desde el nacimiento, desde los primeros días, las primeras semanas, ya hemos dicho, los primeros meses. El niño siente una atracción importante por la niña, y la niña de igual manera lo hace con el niño, y indudablemente en una forma no malintencionada, sino normal, natural. Se abrazan, se besan, se cogen de la mano, juegan. Esto es atracción sexual, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede en todos los animales de la escala zoológica, y no podía ser de otra manera en aquellos que creemos que somos lo máximo en la escala zoológica, el hombre y la mujer. Distinguidos amigos y distinguidas amigas,
Espero que esto haya sido algo importante para el conocimiento y para el desarrollo de su sexualidad, para el gozo pleno y su placer sexual. Gracias, que tengan un fin de semana. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en la semana próxima. Gracias. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.